Vamos a hablar hoy sobre la dinámica grupal y sus aportaciones al aprendizaje. Desde un punto de vista pedagógico y creo que desde un punto de vista humano, toda dinámica grupal aporta algo para el aprendizaje. Recuerde que ese aprendizaje social se basa fundamentalmente en grupos sociales y existen diferentes elementos dinámicos dentro del grupo que hacen que se apropie del conocimiento de los alumnos. De ahí que la dinámica de grupo tiene diversas acepciones. Se refiere a todo conjunto de conocimientos teóricos que fruto de numerosas investigaciones ha llegado a definirse en delimitar, dar carta a la naturaleza científica de los fenómenos grupales, definiendo con claridad los grupos, sus clases, sus procesos y todas las demás circunstancias y matices que los caracterizan. La convivencia, el entendimiento, la organización que se presentan a trabajar con más personas para poder llegar a tener un buen resultado. El temperamento es la forma innata que tenemos de comportarnos, de lo que responde a determinadas situaciones, decía José Rangel. La dinámica de grupo es un conjunto de conocimientos teóricos y de herramientas en formas de técnicas grupales que permiten conocer al grupo, la forma de manejarlo, aumentar la productividad y afianzar las relaciones internas y aumentar la satisfacción de los que componen el grupo, decía Marusini. Ahora, es la forma o medio en que se predisponen los alumnos para aumentar su motividad, el estado de ánimo, con la finalidad de obtener el máximo rendimiento en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo dice muy bien José Rosario Ruiz. Ahora, la dinámica de grupo se puede definir como las actitudes y sentimientos que presentan los componentes de un grupo ante la presentación de un problema o actividad que deben darle solución. Y esto lo explica bien Inma. O sea, estamos hablando de actitudes y sentimientos de los componentes del grupo para darle solución a una actividad determinada. Conjunto de interacciones, actitudes y actitudes de un grupo de personas ante diferentes situaciones que determinan la evolución del mismo, decía Carlos Delgado. Ahora, aquí tenemos las principales corrientes de investigación de esta área de la psicología social, donde podemos mencionar la siguiente. Está la lewiniana o dinamista de John Lewis, la interaccionista, busca la interacción, la psicoanalista de Sigmund Freud, la humanista de Paulo Freire, Carl Rogers y la socio-histórica y cultural de Lex Simonovich Vygotsky, Leontief y Luria, los pioneros. Esta última no se consideraba, ¿por qué? Porque existía una cortina de hierro que venía de la antigua Unión Soviética, Rusia, y no se permitía conocer esto. Pero fueron los investigadores más exitosos y en el campo de la educación lo que nos aportó la realidad social con bases filosóficas claras, ¿no? En este caso. Y bueno, vamos a ver cada una de ellas. Fíjense bien, estas son las principales corrientes de investigación en el área de psicología social que nos permitió entonces trabajar las dinámicas grupales. Ahora, hay diferentes conceptualizaciones de dinámica de grupo. Vamos a ver algunas, muy rápido, ¿no? Aquí nos habla de que es un grupo en una expresión que utiliza para referirse a muchos aspectos distintos de funcionamiento del grupo, fundamentalmente a fuerzas que interactúan dentro del grupo que se organizan y actúan para alcanzar sus objetivos. Nos habla Jesse Stone. Ahora, la dinámica de grupo se refiere a la fuerza que actúan cada grupo a lo largo de su existencia y que lo hace comportarse en la forma como se comporta. Esto lo dice Cirigliano Villaverde. La dinámica de grupo se refiere a los procesos utilizados por grupos que alentaban propósitos de resolución de problemas o acción. Y nos explica Harold K. Y la dinámica de grupo es una expresión que incluye un proceso grupal de roles del grupo, quiere decir que cumple una función en el grupo, nos habla Hawkins. La dinámica de grupo
en un campo de investigación consagrado a adquirir conocimiento relativo a la naturaleza, de los recursos, las leyes, en su desarrollo y su relación entre individuos y otros. Nos hablan en este caso Carl Sander. La dinámica del grupo constituye el intento más difundido, de mayor influencia en estos momentos en los estudios de los grupos, ¿no? Nos habla en este caso Olmsted. La dinámica del grupo, desde cierto punto de vista, representa la teoría de la naturaleza de los grupos y la interacción dentro de los grupos e incluye un conjunto de técnicas, nos habla Skrineberg. Y la dinámica del grupo, como disciplina, estudia las fuerzas que afectan la conducta del grupo, comenzando con analizar situaciones grupales como un todo o forma propia. En este caso, la Gestalt lo explica muy bien y Lewis Kurt nos explica. Fenómenos psicosociales que se producen en los grupos humanos y en las leyes que nos rigen. Conjunto de métodos y técnicas grupales aplicables a los individuos y a las organizaciones sociales. La dinámica de grupo puede ser considerada un producto tardío de las ciencias sociales. Sí, efectivamente. Especialmente en psicología social, aunque aparece también especialmente ligado a la sociología y a otras disciplinas como la educación. Sí, aparece tardíamente, porque no se reconoce que en el desarrollo psíquico existen dos premisas, una social y una biológica, y que últimamente se están dando cuenta los científicos que la que determina el desarrollo del ser humano es la social. Sí, la social, porque la biológica puede estar afectada, el sistema nervioso central puede estar afectado. Mediante la social se puede rehabilitar o habilitar funciones de este sistema nervioso. Quiere decir que tenemos todas las oportunidades cuando trabajamos fundamentalmente la premisa social en este desarrollo psíquico. Que las dos son importantes porque son premisas, pero la que determina el desarrollo psicológico final es la social. Y la social va a estar regido fundamentalmente por grupos sociales a los cuales pertenecemos en algún momento de la vida. La dinámica de grupo. En el campo educativo, la dinámica de grupo se encuentra una de las aplicaciones más importantes, habiendo dado lugar a un territorio aún más nuevo, la pedagogía de grupo, concepto en el cual se pretende dirigir la atención hacia la cuestión grupal en el aula. Esto no es nada nuevo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la estrategia didáctica, tenemos que entonces tener en cuenta ciertas estrategias didácticas como la didáctica desarrolladora, donde los elementos fundamentales didácticos, las actividades didácticas fundamentales son todas grupales. Estamos hablando de grupos de discusión, estamos hablando de cadena de asociaciones grupales, estamos hablando de debate, de mesa redonda, de panel, en fin, y todas estas actividades son grupales. Caracterizar epistemológicamente la naturaleza de esta disciplina a través de diversos campos o dominios, objetos de estudio, perspectivas, métodos, instrumentos de análisis, paradigmas teóricos, campos de aplicación práctica, condiciones históricas y sociales, se inspira en un trabajo, en este caso, de Heske Huesen, presentado en un congreso de Niza en 1975. ¿Por qué? Porque son los elementos históricos los que condicionan al grupo en una sociedad dada, en una cultura dada, a trabajar ciertas actividades para solucionar problemas en ese momento histórico. Hoy estamos pasando por un momento histórico. Una pandemia, una crisis clínica, médica, científica, económica. Y esto hace también buscar soluciones. Por lo tanto, no se puede trabajar individual, hay que trabajar en grupo. Y esos grupos tienen dinámica, forma de trabajar y solucionar los problemas. El carácter socio-histórico-cultural de la dinámica grupal. Y esto es muy importante. Si hablamos de la didáctica desarrolladora, que pertenecen a un paradigma socio-histórico y cultural, tenemos que tener claras las condiciones históricas y sociales en que, en el fenómeno de los grupos que se puede deslingar
de la existencia de la sociedad industrial, que si bien no se ha inventado los grupos, ha logrado manejar su fuerza. Por lo tanto, muy importante en este caso sería estar condicionado al momento histórico en el cual estamos viviendo, a los elementos sociales, económicos y políticos que nos hace entonces influenciar el trabajo grupal. Con la aceptación de los grupos y los fenómenos grupales parecen darse de nuevo un golpe. Esta vez la cuestión del individualismo. ¿Por qué? Porque tenemos que acabar con ese individualismo que provoca egoísmo y que provoca esa competencia desmedida cuando logramos ese profesionalismo y queremos resaltar y queremos ambicionar y no aspirar a ciertas cosas, ¿no? Una cosa es la ambición y otra es la aspiración. Aunque muchos hablan de un retorno al individualismo como un fenómeno postmoderno, en realidad no existiría una independencia soberana y social si no hay conexiones microgrupales. Por lo tanto, no existe nada, se puede hacer solo. Hay que hacerlo de manera grupal. La dinámica grupal es una rama de la psicología social ubicada entre las ciencias sociales. Las características de la dinámica grupal. Un grupo es de dos o más personas que interactúan e influencian los otros y comparten una identidad común. Los grupos tienen un número de cualidades emergentes que lo distinguen de los agregados. Hay normas, hay reglas, hay expectativas implícitas que los miembros del grupo siguen. Por ejemplo, dar las gracias, estrechar la mano. Son elementos normales en un grupo cuando estamos en un grupo. Papeles, reglas y expectaciones implícitas para miembros específicos dentro del grupo. Por ejemplo, el niño mayor, quien quizás tiene más responsabilidad adicionales a la familia, el hermano mayor es el que más responsabilidades tiene para también ayudar a educar al hermano menor. Pero no siempre es así, pero generalmente sucede esto, ¿no? Relaciones, pautas de gustar dentro del grupo y también diferencias de prestigio o estatus. Por ejemplo, los líderes, gente populares que se adueñan del grupo y que a veces es bueno tenerlo dentro del grupo, pero que tenemos también que poner el límite a su protagonismo para que todo tenga la oportunidad de participar dentro de esa dinámica grupal. La dinámica grupal en la educación. Vamos a entrar ya en esta parte, en este meollo, ¿no? La dinámica de grupo es un método particular de educación que logra no solamente hacer comprender, sino asimilar el ejercicio de las habilidades prácticas necesarias para la conducción del grupo de manera humana y democrática. Practicamos la democracia, practicamos la solidaridad, la colaboración en pos de una solución, de un problema, de un aprendizaje de apropiarme de algo, ¿no? Y en el cual todos participan, todos aportan y yo también aporto. El hecho de considerar la dinámica del grupo como una experiencia de aprendizaje implica que con ella se desarrollan unos conocimientos, unas capacidades, unas habilidades que van a servir de utilidad más tarde en la vida real. Quiere decir que ese grupo que estoy participando, yo aprendo y que me va a dar la solución a enfrentarme a problemas mayores más adelante en mi vida profesional, en mi vida personal, y esto hace que yo me apropie de este conocimiento y lo ponga en práctica cuando me haga falta en la vida real. El trabajo del grupo en la educación es aprendizaje grupal. El aprendizaje grupal es una nueva concepción de aprendizaje que utiliza como vía fundamental al grupo para la construcción de conocimientos individuales y colectivos. Quiere decir que lo colectivo, lo grupal, no anula lo individual, pero lo individual crece a partir de lo grupal, así como para transformar la transformación de la personalidad de cada uno de los miembros y del grupo en su conjunto. Puede existir un alumno tímido, pero el mismo grupo lo va sumando a sus actividades y va dejando de ser tímido para convertirse en un personaje protagónico, no solamente de su desarrollo, sino desarrollo y aporte al grupo. Es un proceso de interacción, de influencias mutuas entre participantes en el cual interviene en un interjuego dinámico. Los miembros del grupo, el profesor en función del coordinador,
las actividades conjuntas, tareas, métodos, técnicas grupales y contenidos a asimilar. Quiere decir que el profesor coordina ese grupo, inclusive el profesor puede cambiar los roles de los componentes de los grupos y en la dinámica grupal que se vaya a hacer, la actividad grupal que se vaya a hacer dentro de esa didáctica, yo puedo inclusive rotar y intercambiar los miembros del grupo con otros grupos para que no sean las mismas funciones, los mismos roles y los mismos grupos. Esto hace que aumente la socialización en el grupo que estoy dando clase, donde existen interacciones sociales con individuos diferentes y que estos suman nuevos conocimientos y me apropio de ellos. Fíjense cómo entonces el profesor, como coordinador de estos grupos, tiene que cambiar los roles de los integrantes del grupo y cambiar integrantes entre grupos. Uno pasa para un grupo y otro pasa para otro grupo. El aprendizaje grupal implica trabajar con el grupo de estudiantes para lograr su desarrollo y no solo trabajar en grupo. ¿Sí? Porque a veces decimos, vamos a trabajar en grupo. Sí, pero tengo que también mediar y trabajar con cada uno del grupo. Esta es una importante distinción para comprender la real naturaleza de este tipo de aprendizaje. El trabajo del profesor con el grupo implica una transformación notable en la concepción y estructuración de la enseñanza. Cambia entonces todo esto de esa apropiación de conocimiento, de esa competencia que puede existir para buscar, en este caso, colaboración, solidaridad y adquirir estos conocimientos sin decir que tengo esta competencia o este dominio, sino que estoy aportando al grupo y el grupo me aporta a mí y el profesor coordina. Y bueno, indiscutiblemente la sociedad, las influencias sociales que han determinado la personalidad de cada integrante del grupo va a tener inclusive repercusión a la hora de la ejecución y la solución de un problema, de una dinámica como tal, en el cual estamos socializando no solamente entre los individuos del grupo, sino también entre la familia del grupo, la comunidad donde vive cada uno del grupo. Vea qué cosa más rica esa interacción. La inclusión del grupo y su dinámica en la educación, la utilización del trabajo grupal a través del método activo y participativo de enseñanza tiene un determinado valor para el éxito del proceso docente. Un experimento químico o físico que se vaya a hacer grupal es mucho más rico. ¿Por qué? Porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Inclusive se puede tener en experimentos químicos ciertos elementos que a mí se me olvida y que puede al otro acordarse y buscar la manera de evitar accidentes, problemas. Vean qué cosa más interesante, cómo trabajar esto de manera grupal. La caracterización del aprendizaje grupal. Las características más generales del aprendizaje grupal son concepción de la clase como grupo de aprendizaje, sujeto de su propia formación y no mero objeto de trabajo docente. Entonces estamos hablando que en esa formación de la personalidad, en esa apropiación del conocimiento, dentro del grupo y dentro de la clase, el sujeto va a apropiarse de esa formación, de ese conocimiento, y no va a trabajar por direcciones solamente del docente, que en este caso media el trabajo grupal, pero que no dice respuesta, no dice soluciones y no se introduce dentro del grupo, sino que solamente desde afuera puede mediar, puede preguntar, puede aconsejar, pero no decidir nunca el trabajo del grupo. El aprendizaje grupal tiene como uno de los principales objetivos el logro del grupo de aprendizaje, entendido como una estructura formada por personas que interactúan en un espacio, en un tiempo común, para lograr ciertas y determinados aprendizajes en el individuo, en los alumnos, a través de su participación en el grupo. Quiere decir que recuerden que el alumno es ignorante en griego. Todos hemos sido y somos ignorantes en algún momento determinado. Esto hace que el grupo me deje, me aporte de manera tal que yo deje de ser ignorante de ciertos elementos del conocimiento. Y bueno, vamos a ver cómo actúa esa interacción entre las personas, hace en un espacio determinado y en un tiempo determinado común, hace que logre ciertos y determinados apropiaciones de conocimiento que son aprendizajes ya individuales de cada uno
que va a tener gracias a qué, a los aportes que me han hecho y que yo he hecho. Quiere decir que tanto esos aprendizajes que son solidarios, que son colaborativos, me hacen enriquecer a mí, me hacen apropiarme el conocimiento, pero también yo aporto. El aprendizaje grupal es elaboración, construcción de conocimiento a partir de qué, necesidades, intereses, objetivos de cada miembro, por medio de su participación en la organización y desarrollo de ese proceso docente. Lo anterior supone una verdadera transformación en la concepción de la práctica educativa, del uso así de con las funciones del profesor y del alumno, que veremos más adelante. Quiere decir que el profesor ya no es aquel sabelotólogo, aquel todólogo, aquel sabelotodo, sino es un profesor que media, que es un ingeniero de estrategias didácticas grupales, en el cual la pone en funciones de los alumnos en su grupo y que el grupo va a ser, que el alumno va a ser protagonista de su desarrollo a partir de qué, de ese protagonismo estudiantil, tanto dentro del grupo como dentro del aula, dentro de las clases, como de manera extraescolar, fuera de la clase, en el cual también se puede reunir el grupo para solucionar problemas. Esto es diferente completamente a lo que siempre se ha hecho en paradigmas educativos, tanto conductista como cognitivista. Inclusive, en el constructivismo clásico no existe un trabajo grupal. Existe ese trabajo grupal y aparece por primera vez en las concepciones sociohistóricas y culturales de Vygotsky, Leontief y Luria en el paradigma sociohistórico-cultural. Y eso se da fundamentalmente, ¿por qué? Porque es un paradigma social del aprendizaje. Y por supuesto, requiere entonces de un trabajo grupal. En el grupo de aprendizaje se dan tres procesos que influyen mutuamente y que se integran dialécticamente. El aprendizaje de cada participante, el proceso grupal y el proceso de enseñanza. Aquí, el aprendizaje de cada uno ya es muy individual, es muy particular. Este proceso grupal que tiene que ver con qué, con el tipo de didáctica, con el tipo de actividad colaborativa grupal que se va a tener dentro de esa didáctica que puede ser la didáctica desarrolladora, en el cual nos habla de qué, de una base filosófica materialista. ¿Por qué? Porque la teoría la compruebo en la práctica como criterio de la verdad. Y ese proceso de enseñanza hace que el alumno se apropie el conocimiento en un aprendizaje grupal. El grupo mediante el proceso que ocurre en su seno y facilita que los alumnos aprendan a compartir, a interactuar en situaciones estructuradas de enseñanza y aprendizaje. Quiere decir que están acostumbrados ya a trabajar grupal, que hay respeto, que hay tolerancia, que hay respeto por lo que dice el otro, donde hay debate, donde se requiere inclusive principios, leyes y categorías filosóficas como lucha de contrario, como estamos hablando de manejo de conflictos, el conflicto genera desarrollo y el desarrollo genera aprendizaje. El trabajo con el grupo de aprendizaje requiere que se conozca su estructura y su dinámica. El grupo de aprendizaje es un sistema social abierto que mantiene relaciones permanentes con el exterior y que está formado por sus sistemas internos de interacción continua. Yo lo decía antes ya, quiere decir que esa dinámica grupal requiere fundamentalmente de un sistema abierto en el cual hay influencias educativas tanto de la familia, de la comunidad, de la cultura, de la sociedad que forma cada uno de los individuos y que esto lo pones a vía de hecho en sus interrelaciones continuas dentro del grupo. Y aquí podemos tener elementos y sujetos de diferentes culturas, sociedades, elementos, familias, comunidades que enriquecen a los demás y se enriquecen a sí mismos. De poder, comprende el liderazgo, las normas y el control en el seno del grupo. Sí, cada grupo tiene su líder. Sí, tiene su líder. Ahora, ese poder no se puede ser tan tiránico que nos deje en este caso cumplimentar o eliminar el protagonismo de los alumnos dentro y de sus compañeros dentro del grupo. De roles, los diferentes modelos de conducta vinculados a la posición que ocupa cada miembro en el grupo. ¿Por qué? Porque se organizan de manera tal que cada cual cumple un rol en un fin determinado, la solución de un problema, la apropiación de un aprendizaje, de un conocimiento y ya comunicación que se refiere a esas redes de relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros del grupo. La comunicación que hoy en día puede ser por WhatsApp, puede ser por el Facebook, puede ser por el Twitter, puede ser de manera personal,
Puede ser por teléfono, oral, escrita. La comunicación nunca se pierde. Es más, deberíamos aprovechar este trabajo, logros científicos y técnicos para aumentar la comunicación. Recuerde que el hombre es hombre gracias a la comunicación. Primero, a trabajar en sociedad y al lenguaje articulado, al segundo sistema de señales, etcétera, etcétera. Ahora, la dinámica del grupo de aprendizaje es el acontecer del grupo, los procesos que tienen lugar en su seno. Muchos autores incluyen aquí tanto los aspectos manifiestos como latentes a las interrelaciones entre ellos. El aprendizaje grupal no solo está interesado en lo que se aprende, sino en cómo se aprende. Porque me interesa mucho que la aprenda, pero saber cómo aprende el alumno en ese grupo, conjugar los aspectos cognitivos y afectivos en la adquisición del conocimiento, que tiene que ver con la regulación inductora y ejecutora de la personalidad de cada uno de mis individuos, que es ese complejo, esa parte importante de adquisición de conocimiento, de adquisición de habilidades, de destreza, pero también de adquisición de actitudes, de valores, de compromiso, de autoestima, y se aprende a pensar en grupo con otros. Se afronta procesos de esclarecimiento, tanto de los aspectos relativos a una materia de estudio como a las dificultades y a los problemas que implica este tipo de trabajo. Por lo tanto, también aparte de desarrollar la autoestima, la autovaloración de cada uno de mis integrantes del grupo, también ese grupo, esos integrantes, pues también van a solucionar los problemas que dificultan muchas veces de manera grupal y que se le dificulta el estudio. Dice, rara el desarrollo del aprendizaje grupal resulta imprescindible que se ejerza función de coordinación, rol que desempeña el profesor, según nos habla Salzar. El docente no es un miembro más del grupo, ya que su tarea es esencialmente diferente a este. Mientras la tarea del grupo es lograr determinado aprendizaje, el docente mediador es un coordinador para que se alcance estos aprendizajes. Por tanto, la ubicación, la relación del grupo y las tareas que debe ser de cierto distanciamiento que le permita observar la dinámica, cómo se organiza el grupo, la función y la tarea que se hacen, ¿para qué? Para orientarlo, para mediar. El profesor en su rol de coordinador opera estructurando situaciones de enseñanza y aprendizaje que faciliten la producción del grupo, de sus miembros. Prepara los recursos, regula los esfuerzos individuales mediante su movilización, su articulación, su estimulación y esclarecimiento para el logro de los objetivos del grupo. Promueve el proceso de aprendizaje grupal, favorece los procesos de comunicación, participación activa de todos, plantea, aclara los problemas, conflictos, que van a autorizar el aprendizaje. Quiere decir que el profesor en este caso va a mediar, va a aconsejar, va a preguntar, va a comentar, va a hacer pensar a los integrantes del grupo para darle solución. No le va a dar la respuesta. El profesor, entonces, como coordinador, es un mediador en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. El profesor tiene que lograr que el alumno se apropie del conocimiento y dejar de enseñar de aquella manera conductista. No enseña, sino busca herramientas didácticas para un trabajo grupal en el cual el alumno se apropie del conocimiento. El profesor va a la escuela a lograr que el alumno se apropie del conocimiento. Y esa apropiación del conocimiento hoy en día es mediante un trabajo grupal, mediante la interacción psicológica del interindividuo, de lo inter a lo intrapsicológico. Para que el aprendizaje grupal se produzca, los participantes deben de aprender a trabajar en grupo. Y esto es importante, porque no sabemos trabajar en grupo. No sabemos trabajar en grupo muchas veces los mayores. Los mismos profesores en academia para ponerse de acuerdo en ese equipo interdisciplinario, en el cual debo de ponerme de acuerdo en el trabajo con X y más cual alumno, muchas veces por eso no lo sabe hacer. Y queremos tener más participación, más protagonismo. O sea, hay que tener en cuenta el respeto
al individuo a lo que se va a plantear. Y bueno, esto va a ponerse muy en claro para trabajar en grupo. Y significa desarrollar el trabajo corporativo en búsqueda de información, de socialización, a exponerlo, a discutirlo, a analizarlo, a criticar, a elaborar en grupo. Supone también modificar los propios puntos de vista en función de una retroalimentación dada y recibida. Quiere decir que el profesor puede retroalimentar, puede hablar después que termine el grupo, en búsqueda de conocimientos comunes, de nuevos conocimientos también, y el pensar conjuntamente en posibles aplicaciones de lo que aprendí, ¿para qué me sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo aplico? Y ese es algo muy importante porque es la manera de tener un equilibrio entre lo empírico y lo teórico. Quiere decir que para yo poder experimentar y aplicar, tengo que tener teoría. Pero la teoría tiene que dejar de ser teoría para convertirse en la práctica, y esa aplicación y ese protagonismo y esa actividad es la que hace que se quede en el sistema represental bastante tiempo. Eso que tú aprendiste haciendo, eso es lo que verdaderamente se queda y lo aprendes, ¿no? Y lo aplicas. Después lo aplicas en la solución de cualquier problema. Aquí nos habla en este aspecto Riviere. Considera que el grupo debe organizarse para proyectar lo aprendido más allá del aula. Por lo tanto, los conocimientos tienen que saber para qué sirve después en la sociedad y más allá del aula, en la aplicación y soluciones de problemas sociales, técnicos, científicos, económicos, políticos, en trabajo de equipo que influye de alguna manera en la transformación de la realidad. Recuerde que el único animal en el mundo que es capaz de transformar la materia y transformarse a sí mismo es el hombre. Por lo tanto, a partir de que el mismo hombre se va transformando en sociedad, en equipo, y de manera colaborativa, también él va a aportar a esa transformación de esa realidad. Bueno, creo que aquí estamos aportando bastante en cuanto a lo que es dinámica grupal y sus aportaciones. Más adelante le explicaré varios elementos dinámicos, las actividades dinámicas grupales, en este caso en el paradigma socio, histórico y cultural, en las didácticas desarrolladoras. Vamos a ver qué son las didácticas desarrolladoras. Pero fundamentalmente me interesa mucho saber y que ustedes conozcan de que la dinámica grupal, el trabajo grupal, hoy en día es el aporte fundamental de la pedagogía a un proceso de aprendizaje desarrollador en el cual se apropie mejor los conocimientos del alumno. Y es hoy necesario. Muchas gracias.